It's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Really none of you. No one connected to you. Really none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Retomamos la actividad en este plató que hemos destinado a la sostenibilidad, el B-Sustainability, que tiene lugar en el edificio del Roca Gallery de Barcelona, dentro de esta Barcelona New Week Economy. Un evento B2B, un evento singular, híbrido digital. Ya saben que pueden seguirnos a través de una plataforma creada expresamente para esta ocasión y en el que pueden sintonizar los más de 10 canales que hay donde hablamos de todo lo que tiene que ver con la nueva economía. Desde el Sustainability, pues hablamos de sostenibilidad. Un evento organizado pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona y también queremos agradecer la participación del Banc de Sabadell, que también hace posible que estemos nosotros hoy aquí y hablando también desde aquí. Hemos hablado y mucho a lo largo de estos días de los objetivos de desarrollo sostenible. Lo hemos hecho de una manera más personalizada, centrándonos en cada uno de ellos, y ahora lo vamos a hacer un poco dando una mirada más global. Hemos llamado este panel a Big Goal, Objetivos de Desarrollo Sostenible mirando hacia el 2030. Y queremos saber un poco dónde estamos y lo que nos falta por cumplir para llegar a este 2030. Es cierto que son los objetivos que se marcaron en el 2015 y cuando se desgranaron, cuando se pusieron en marcha, la verdad es que nadie pensaba que en medio de todo esto, antes de llegar al 2030, habría una pandemia que ha paralizado el mundo y que ha hecho también que muchos de estos objetivos se encuentren o se hayan encontrado con ese stand-by, ¿no? Con este parón pandémico que a veces decimos. La economía se frenó, el sistema sanitario se colapsó. Por ejemplo, y solo para poner un ejemplo, ¿no? Muchas escuelas, o todas las escuelas, los niños quedaron sin ir al colegio y todos no fueron al colegio, pero no todos tuvieron la posibilidad de seguir ese curso escolar. Son algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que quedaron parados. La verdad es que tampoco sería del todo certero o no sería justo decir que se ha quedado parado, porque en realidad desde el 2015 hasta el estallido de la pandemia se avanzó y se avanzó bastante, ¿no? Por ejemplo, el informe sobre los objetivos del 2021 por las Naciones Unidas llega, como decíamos, a unas conclusiones demoledoras, ¿no? Habla de aumento de la pobreza, de pérdidas económicas, pero también ha habido avances y todavía quedan unos cuantos. En la siguiente hora, aquí en el plató del B-Sustainability, queremos preguntarnos, ¿dónde nos encontramos y hacia dónde hay que ir? Ya lo sabemos, pero el camino que tenemos que recorrer, ¿cuál es? Y para ello, aparte de los ponentes que ahora les presentaremos, primero yo les presento a la persona que va a moderar estos siguientes 50 minutos. Es Ana García Molina. Buenos días. Ella és presidenta de la Comissió d'Economia i Sostenibilitat del Col·legi d'Economistes de Catalunya y miembro del Energy Institute de Londres. Les dejo en sus manos y en las de los ponentes para saber dónde estamos. Gracias. Muchas gracias, Gisela. Agradecer a BNU por la organización de este evento de los ODS mirando hacia el 2030. Agradecer también a los invitados que nos acompañan hoy, física y virtualmente. Comentaros que estoy muy contenta de compartir esta sesión con todos vosotros. Los ODS mirando hacia el 2030 es un gran tema lleno de retos y oportunidades, tanto para los diferentes sectores económicos, públicos, sociedad, que nos orientan hacia este cambio sistémico de la economía para cumplir con la Agenda 2030. Son ambiciosas metas propuestas por Naciones Unidas. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se aprobaron en el 2015 definen el marco por el cual tenemos que trazar para ir y transitar para conseguir este desarrollo económico que necesitamos, que asegure la protección, la mejora del medio ambiente, la inclusión y la equidad social. El desarrollo sostenible es una propuesta para avanzar hacia el progreso empresarial y social en un mundo globalizado. Incluso podríamos decir, estos ODS es un lenguaje internacional
que nos permite a todos entendernos. Me gustaría hacer una observación. Junto a las actuaciones de las administraciones públicas, institucionales, sociales, la actuación de la empresa es nuclear, es central. Y esto lo digo porque es la que nos permitirá con las empresas poner en marcha este nuevo escenario. ¿Por qué comento esto? Las empresas consumen 2/3 partes de los recursos renovables. El hecho de que ellos hayan aceptado este modelo de desarrollo sostenible enfrente del business as usual nos indica, son ejes claves para esta conformación de futuro. Es a través del diálogo y de las experiencias de todos los invitados de hoy que nos ayudarán a cómo podemos ir cumpliendo la Agenda del 2030 y también desde diferentes perspectivas, desde la empresa, desde la administración, desde las instituciones, etcétera, y como ciudadanos también. Paso rápidamente ya a presentar a los ponentes, que son los verdaderos protagonistas de hoy. Y todos ellos tienen una larga trayectoria profesional en diferentes ámbitos y que nos ayudarán a aportar esta transversalidad. Comienzo ya por Víctor Quesada. Buenos días, Víctor. Víctor, ¿nos oyes? Oh, ¿Víctor? muy buenos días. Vale, sí, tenemos un pequeño... Sí, Víctor, ¿nos oyes? Víctor Quesada, mientras lo presento, es de la Red Internacional de Promotores ODS en España. Buenos días, Víctor. Muy buenos días, Ana. ¿Qué Perfecto. tal? Encantado de estar con todos ustedes. Gracias, Víctor. Enseguida vuelvo contigo. Nos acompaña también Ana Ribalta, directora general adjunta del Banco Sabadell y directora de Sostenibilidad. Buenos días, Ana. Encantada. Buenos días. Xavier Rivera. También nos acompaña, él es director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad en BASF. Preside también el Consejo Asesor de Sostenibilidad de FEICE, que es la patronal del sector químico en España. Buenos días, Buenos Xavier. días. Y por último, pero no el menos importante, tenemos a Arnau Queralt, él es director del Consell Assessor para el Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Cataluña. Buenos días, Arnau. Buenos días. Bueno, vamos a entrar ya en coloquio, porque el tiempo corre o vuela, ¿no? Primera pregunta que os lanzo, os iré dando el orden de entrada. ¿Por qué necesitamos los ODS, no? ¿Por qué son importantes pues, para los ciudadanos, la administración, las empresas? Y también me gustaría que respondieseis qué liderazgo ha cogido Europa aquí. Comenzamos por Víctor. Pues como bien decías, Ana, yo creo que los ODS son esta gran llamada universal, ¿no? Que, como la hemos definido, ¿no? a esta adopción de medidas un poco urgentes a poner fin a, bueno, pues a algo que a todos nos preocupa, ¿no? Que son los grandes retos que en estos momentos tenemos, ¿no? en la actualidad en nuestro planeta, que podrían ser otros, pero en estos momentos tenemos estos grandes retos, ¿no? Que necesitamos priorizar y que, pues bueno, pues son la pobreza, ¿no? Proteger el planeta y sobre todo garantizar que todas las personas que conformamos ahora mismo el mundo, pues podemos gozar de paz, prosperidad y, como no, de salud, ¿no? Tan necesaria en estos tiempos y todo lo vemos algo tan evidente, ¿no? Cuando falta, ¿no? Los ODS, por tanto, yo creo que más allá, como decías, de ser esta llamada universal, es que nos aportan esta visión tan holística, ¿no? Y transversal gracias a la conformación, como están hechos, ¿no? Se trata de la mayor consulta ciudadana que se hizo y el mayor panel de expertos que probablemente las Naciones Unidas hayan activado nunca, ¿no? Para poder dar solución a estos grandes retos. Y sin lugar a las dudas y con grandes evidencias, ¿no? De que es necesario que desde una ciudadanía activa, donde los ciudadanos y ciudadanas seamos los conscientes, ¿no? De que este mundo, de que este momento de historia que nos ha tocado vivir, podamos hacerlo de una forma mejor, ¿no? Un momento maravilloso en el que yo creo que nos encontramos, pero en el que tenemos grandes desafíos. Y ello yo creo que vamos a hablar en el día de hoy y tenemos que ser realistas en este momento. Desde aquí también, ¿no? Pues hacer esta llamada, como decías, porque es su importancia, y es que nos encontramos en la década de la acción. En estos últimos 10 años previos, antes de esta fecha tope que se ha puesto, este famoso 2030 que ya todo el mundo vemos, ¿no? En cualquier página web, en cualquier institución, en cualquier empresa, pero no solamente queremos quedarnos ahí, en un papel, en un informe, en algo abstracto, ¿no? Algo que solamente es de las Naciones Unidas. Yo creo que ese es un error que quizás hemos cometido tiempo atrás
y que debemos todos sumarnos a este carro, ¿no? Sumarnos a este carro porque sin duda, si no lo hacemos todos, no va a salir. Y en cuanto a lo que comentas de Europa, yo creo que al igual que en otras ocasiones, véngase, ¿no? La democracia, los grandes derechos humanos y otras tantas iniciativas que han surgido de Europa, en estos momentos vuelve a ser la protagonista, ¿no? Y yo creo que tenemos que seguir con este liderazgo y también con la obligación, ¿no? De seguir siendo ese ejemplo solidario y colaborativo en la consecución de todos estos objetivos de desarrollo sostenible y a su vez pues también poder ser, ¿por qué no?, referentes o ejemplo, ¿no?, para otros entornos donde todavía, gracias a estos informes, sabemos que no están tan desarrollados. Vale, Víctor, seguimos, después vuelvo contigo, ¿vale? Y seguiremos hablando de este tema para ampliarlo. Ana, ¿cómo lo vemos? Bueno, los ODS, como Víctor ya lo ha explicado también, me gustaría responder quizá a la segunda pregunta que comentabas de por qué Europa, ¿no?, ha cogido el liderazgo, porque lo podía haber cogido cualquier otro. Entonces, Europa cogió el liderazgo ya desde hace mucho, no es de ahora, ya en el año 2000, ¿no?, cuando presentó el Programa Europeo de Cambio Climático, y Alemania ya se puso al frente y el resto de países europeos con ello, con Alemania, ¿no? Y al final te planteas, ¿y eso por qué? ¿Cómo ha pasado que nosotros hayamos cogido ese liderazgo? Y yendo un poco a las raíces del humanismo, ¿no?, ves que una potencia mundial, al final, ¿con qué se identifica? Pues con un espacio geográfico, ¿no?, con una historia, con una lengua, con una religión y también con un propósito que nos une, ¿no?, a los que formamos parte de esa potencia. Entonces, claro, revisas un poco la geopolítica y dices, bueno, pues China decidió hace tiempo, ¿no?, demostrar que era autosuficiente y que iba a ser la fábrica del mundo, ¿no? Y ahora pues está con este acaparamiento de materiales no renovables que estamos sufriendo todos, ¿no? Estados Unidos, hace también muchas décadas, decidió con su gasto en defensa pues, ser el valedor de la paz del mundo, ¿no? Y ese era un propósito. Y yo creo que Europa ha escogido muy bien el ser el defensor de la transición y del cambio climático en el mundo. Creo que es un propósito precioso, ¿no? Y ese liderazgo vinculado al propósito también está basado, claro, tú no puedes decir ser líder porque sí, tienes que tener una serie de materia prima, ¿no?, para ello. Y yo creo que lo ha conformado, primero, que Europa ha hecho muchísima evidencia científica de las problemáticas del cambio climático, tiene mucho investigador, mucha intelectualidad. Somos uno de los operadores que afectan el cambio climático como país desarrollado. Además, hemos tenido pues, una defensa de la cultura, del arte y un colaborativo, cooperativo ya dentro de nuestra propia cultura. Pero sobre todo yo creo que es muy importante, porque a veces no se da la importancia que tiene o solo vemos la parte negativa, y es que Europa ha sido capaz de construir un entorno regulatorio muy amplio y muy capilar, no en este tema, en todos los temas. Que algunas veces, como algunos países, ¿no?, como Inglaterra, pues han dicho, oye, es que un exceso de regulación. Pero ese exceso de regulación tiene la parte positiva, porque hacer este desplegable de transición climática tan transversal, tan capilar, como decías tú antes, ¿no?, es que esto va de cada uno de nosotros, consumidores, empresas. O tienes ya armada esta estructura regulatoria o esto no avanza. Por tanto, yo creo que este liderazgo está basado en esta estructura capilar y profunda realizada y desarrollada en los últimos años. Exacto, es muy importante. Gracias, Ana. ¿Y Xavier? Bueno, repasando las dos preguntas, en el primer caso para mí es un faro, ¿no? Es una luz de guía que debemos seguir porque al final tenemos claro dónde queremos llegar y lo que menos nos sobra es el tiempo. Es decir, el recurso más finito que tenemos ahora en esta lucha es el tiempo, ¿no? Hace escasos 15 días celebrábamos el 6º aniversario de los ODS, por lo tanto hemos superado ya un 33% del tiempo que teníamos y no creo que hayamos recorrido el 33% del camino. Por lo tanto, para mí es esta guía, este faro, esta meta y hacia adelante. Y en el caso de la parte de por qué Europa, pues yo creo que coincide mucho con los valores fundacionales, sobre todo de la Unión, ¿no? que al final, por ejemplo, la Unión es el punto de inflexión del periodo más largo de paz que hemos tenido en nuestro continente. Nosotros somos una compañía europeísta, de hecho tuvimos la suerte de participar en la creación con estos grupos de expertos, estos working groups de la ONU, de los ODS, y lo que vemos es que hay una coincidencia, tras lo que decía Ana, con el movimiento de este eje geoeconómico mundial
Europa es uno de los nichos donde puede realmente ejercer el liderazgo. Hemos puesto algunas bases también, como decíais, desde hace tiempo. Los últimos es ver lo que está marcando Green Deal y cómo los fondos de recuperación se están encarando también a ese pacto verde europeo. Pero al final queda lo más importante, que es para ser líder te tienen que seguir. Y yo creo que esta es la asignatura pendiente que tenemos, conseguir que el resto del mundo nos siga, porque, y esto lo dice mucho a nuestro director general, el reto es tan enorme que o vamos todos o perderemos. Exacto, el reto es tan enorme y más adelante seguro que volvemos a este punto de la transversalidad. Arnau. Pues bueno, Xavier decía que el tiempo es finito, pero además no es renovable, no es circular. O sea que las decisiones que no tomemos ahora pues no son irrecuperables, ¿no? A partir de ahí, ¿qué son los ODS? Los ODS, para mí, a partir de lo que habéis dicho, son un activador de conciencias, ¿no? Es decir, ¿qué aportan de nuevo? Pues nada, en el sentido de que los retos estaban allí y aún se han hecho más graves, más urgentes. Lo que hace es que seamos más conscientes y que haya un lenguaje, ¿no? y una iconografía y unas metas que hagan que mucha gente que hasta ahora no se sentían participantes de la actuación hacia el desarrollo sostenible, lo sean. Gente en el mundo cultural que decían, yo soy corresponsable de las políticas de sostenibilidad. No, pues ahora ven que sí. Incorporar esa dimensión, ¿no?, transversal entre, no podemos hablar, por ejemplo, de salud sin hablar de medio ambiente, sin hablar de pobreza. Esto también, ese valor también es de la Agenda 2030. Y yo digo, es un catalizador, es un dinamizador un poco para... Yo me siento muchas veces como un hámster en la rueda, ¿no?, corriendo en la rueda de los ODS, que corro mucho y no avanzo. Pues somos muchos hámsters que estamos corriendo en esas ruedas. Pues a ver, vamos a intentar que eso pase. En relación a Europa, yo soy un europeísta convencido de toda la vida, pero también soy un poco más... Yo creo que hemos dicho que Europa está muy bien, pero Europa ha externalizado, ha sido un continente que los últimos años, las últimas décadas ha sido ambientalmente muy progresista, muy avanzado, pero ha externalizado su contaminación y sus problemas sociales, las condiciones laborales. Y lo ha hecho Europa, lo han hecho las empresas y lo hemos hecho o lo hemos aceptado los consumidores. A partir de ahí, Europa lo que está haciendo es también, aparte de esa conciencia y aparte de este liderazgo que sí que ha tenido, lo que está viendo es que en esos momentos hay un interés económico y social realmente importante para esa transición. Lo que pase, si no resolvemos la pobreza en Europa, los países tendrán un problema. Si no hacemos esa transición hacia las renovables, hacia la eficiencia, nuevas tecnologías y continuamos dependiendo de fuentes energéticas externas y de primeras materias externas y de producción de tecnología externa a Europa, Europa es un gigante con pies de barro. O sea, sí al liderazgo, mucha valentía, pero al mismo tiempo con un interés lógico y totalmente le doy el máximo apoyo por su supervivencia económica y social en un entorno geopolítico muy complejo. Por lo tanto, importancia del liderazgo de Europa y con unos grandes retos. Vayamos ahora más concreto, ¿no? Y vamos a situarnos ya en el entorno de empresa, de gobierno y de ciudadano. ¿Cómo se compromete, me voy al sector de empresas, cómo se comprometen las empresas a cumplir y mejorar sus actuaciones respecto a los ODS, ¿no? ¿Y qué impacto tienen o pueden tener en su entorno? Ana, por favor. Bueno, el impacto que tienen los ODS dentro de la empresa son enormes, porque no solo son los impactos internos, sino también externos, ¿no? Por intentar, en 2 minutos, nombrar algunos de ellos, yo diría que cuando te incorporas los ODS dentro de la compañía y, por tanto, dentro del propósito y la actividad, implica una nueva mirada a toda tu organización interna, totalmente. Por tanto, tienes que repensar desde un punto de vista muy distinto, que no es la eficiencia económica, no es la productividad, no son los costes, que también, porque si no, no sería sostenible. Pero añades una nueva mirada en la que te tienes que plantear desde el punto de vista del impacto medioambiental, social, incluso de governance, los productos que haces. ¿Cómo los produces? ¿Cuál es tu relación con tus empleados? ¿Cuál es con tus clientes? El governance interno desde el punto de vista de derechos humanos, de los stakeholders básicos en sus opiniones, del valor que aportas o no aportas. Todo esto te lo hace repensar todo. Pero también es cierto
que este trabajo, que luego además implica métricas, implica unas dinámicas también de analítica interna, pues que hasta ahora no se han tenido, pero todo ese esfuerzo, luego también hay un montón de oportunidades. O sea, yo creo que estos impactos no podemos quedarnos con la primera parte, sino también con la segunda. Y la segunda, sin pretender hacerlo exhaustivo, pero a mí me gustaría destacar, lo primero es que cuando una empresa abraza los ODS dentro de su estrategia, incrementa el compromiso de los empleados con esa organización, porque todos queremos formar parte de esta historia, ¿no? Todos queremos formar parte de una historia de éxito y queremos ser parte de la solución, no parte del problema. Por tanto, creo que esa es la primera oportunidad, ¿no? La primera oportunidad por esos impactos. El segundo sería que yo creo que consigues una mejor o una mayor fidelización de tus clientes. Los clientes les ocurre lo mismo, también está en ese foco. Y luego, sin duda alguna, es una fuente de innovación. Todas nuestras empresas sabemos que o innovamos o morimos. Innovar en el servicio, en el producto, en canales, en todo, pero es innovar. Por tanto, es una oportunidad espectacular para provocar esa innovación, porque cuando te haces una pregunta nueva de cómo puedes hacer esto desde otro punto de vista, nace esa innovación desde dentro. Pero también hay un impacto muy relevante, que lo apuntaba Arnau, que al final toda esta dinámica es colaborativa. Entonces, el impacto para mí más importante es que está ocurriendo, pero todavía va a ocurrir más, que de las dinámicas competitivas que tenemos instaladas dentro del mundo económico nuestro, esto fuerza a impactos colaborativos. Colaborativos con tus proveedores, porque quieres cadena. Colaborativos con tus competidores, porque como decíais, o avanzamos todos o esto no funciona. Y alianzas extrañísimas. Nos estamos juntando sectores que entre nosotros nunca nos habíamos sentado a una mesa a hablar, a negociar o a pensar. A mí me apasiona sentarme en mesas donde cruzamos conocimientos, inquietudes. Entonces, yo resumiría estos impactos internos y externos como una grandísima oportunidad. Nos quedamos con estos impactos internos y externos. Xavier, ¿qué nos cuentas? Bueno, al final, ¿no? Nosotros tenemos a veces la sensación que es una cuestión de supervivencia y por lo tanto el impacto es de este calibre. Hace tiempo que tenemos claro, ¿no?, que el futuro será sostenible o no será. Pues si queremos formar parte del futuro, o somos sostenibles o no seremos. Y yo creo que aquí los ODS pues, lo ha sintetizado muy bien Ana. Y yo le pondría la etiqueta del activador que decía antes Arnau, ¿no? Al final son una herramienta. El objetivo no son los ODS, no es la Agenda 2030 como agenda, sino es una frase que creo que acuñó Al Gore en su día, que dijo muy bien, ¿no?, que al final sin planeta no hay economía que valga. Es decir, si la empresa quiere seguir siendo empresa, o toma estas responsabilidades o no lo podrá ser porque no tendrá el campo donde jugar. Dicho esto, estoy totalmente de acuerdo de toda la activación interior que te puede provocar. Antes, cuando hablabais de corresponsabilidad, para mí hay dos ODS que para mí son muy importantes. Uno el 17, ¿vale?, porque creo, soy un poquito el señor de los anillos y en este caso diría uno para gobernarlos a todos, no uno para darle sentido a todos, que son las alianzas. Pero en este caso concreto de la corresponsabilidad, me iría al tema de la importancia del 12. Producir y consumir responsablemente. El mundo cambiaría radicalmente si todos, no empresas, administraciones y sobre todo consumidores, nos impusiéramos el concepto de consumir y producir responsablemente. Porque aquellos 2/3 que decías antes en la introducción de que generan las empresas del consumo, al final es un consumo que en la cadena de valor acaba llegando al consumidor. Es decir, la empresa lo hace y el consumidor lo compra. Por lo tanto, si esta corresponsabilidad la llevamos, el impacto es total. Es por eso que acabo viéndolo que es un tema de blanco o negro, de o vamos por este camino o tenemos un camino pues realmente considero que corto. Por lo tanto, los ODS es la guía esta, ¿no?, los que nos trazan el camino hacia ese mundo, digamos, de desarrollo sostenible y económico, ¿no? Vayamos, digamos, más a instituciones y gobierno. ¿Cómo está trabajando la Administración y las instituciones con la sociedad para lograr la Agenda 2030? Porque estamos hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, etcétera, etcétera, cómo afectan, pero ¿qué hacen, ¿no?, las otras partes? Arnau. La pregunta es, yo creo que tendríamos varias horas para hablar de ello, pero creo que tenemos ya 1 minuto y pico ya. A ver, el trabajo es complejo, es decir,
Hay una fase de sensibilización, eso es importante, porque a veces es activar, es cómo haces a ver a la gente y a las empresas, o trabajas con las empresas para que entiendan esta transversalidad, esta corresponsabilidad desde la persona desde el consumidor hasta las escuelas, todo el mundo. Hay un punto de sensibilización. El otro es que, más allá de los iconos, las iconas de los ODS, eso son políticas y hay regulación, son unos instrumentos donde, bueno, entre otras cosas tenemos que, desde la administración, intentar que se participe más en la toma de decisiones. Es decir, el ODS-1 a mí me preocupa bastante poco, o sea, la gente sabe qué es o no qué es el ODS-1. Y lo que quiero es que la gente entienda qué es la pobreza y qué debemos hacer para luchar contra la pobreza, y que luego se implique en los procesos también de toma de decisiones cuando hagamos estrategias para reducir la pobreza, etc. Ese es el punto, ¿no? Cómo, aparte de difundir, cómo conseguimos implicar la población en la toma de decisiones que les van a afectar y que son claves, ¿no? Y esto es más complicado, porque hasta ahora hemos hecho procesos de participación, en general, muy casi de tipo legitimatorio. O sea, hacemos un proceso de participación y ya está. No estamos creando sistemas realmente transformadores de cómo la sociedad se implica en cambiar las estructuras y el diálogo con los actores públicos y privados. No se ha hecho en términos generales. Y aquí está el reto con la Agenda 2030, ¿no? Cómo, aparte de concienciar y difundir los valores de la agenda y lo que hay detrás, cómo logramos crear esos canales, esas alianzas. Está muy bien una alianza, pero la alianza al final tiene que hacer algo, ¿no? Y eso implica realmente entrar en los procesos de participación. Y aquí está el gran reto. No sé si se respondo, pero para mí Sí, es el punto. completamente. Entrar en esos procesos de participación. Víctor, ¿nos oyes? Sí, pues como comentaba, ¿no?, el compañero Arnau, yo creo que se trata de involucrar mucho a la población, ¿no? Y ahí, a colación de lo que decía, actualmente solo entre el 5 y el 7% de la población española, ¿no?, está muy familiarizada, ¿no?, con esta Agenda 2030, ¿no?, es lo que nos dicen las encuestas. El resto de españoles y españolas, pues bueno, ha oído hablar quizás algo de los ODS, y bueno, incluso estamos en una posición bastante buena respecto a Europa, ¿no?, de haber oído hablar, ¿no? Pero nos queda mucho que trabajar todavía para hacer que esos ODS no me vale solo con saber qué son, ¿no? Hay que ir más allá y trabajar. Y respecto a la administración pública, está claro que tiene un papel fundamental, ¿no?, en la implementación efectiva realmente de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y eso pasa probablemente por seguir repensando todas las políticas públicas, ¿no?, que tenemos. Y bueno, por concretar quizás un poquito, en el caso de España, es verdad que tenemos ¿no?, lo que han denominado este plan de acción para la implementación de la Agenda 2030. Bueno, pues esa estrategia española de desarrollo sostenible como proyecto de país, ¿no?, en el que, bueno, una especie de guía para reflejar toda la misión, visión y demás, pero yo creo que hay que seguir yendo más allá, ¿no? No se trata tampoco algo solamente, ¿no?, a veces del gobierno central. Yo creo que tenemos que seguir bajando desde arriba hasta el ciudadano, ¿no?, seguir bajando por esas administraciones que tenemos, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, para conseguir eso. Me gustaba mucho, ¿no?, como lo decían los compañeros, la figura del ciudadano consciente, ¿no? Y bueno, es cierto que se están realizando determinados gestos, ¿no? Pues en estos días atrás hemos visto este incremento, ¿no?, bastante sustancial, ¿no?, en el Ministerio de la Agenda 2030, pero aún así son muchas las acciones, ¿no? Y por poner algún ejemplo, nosotros en la red internacional de promotores ODS, por ejemplo, hemos hecho recientemente un mapeo, ¿no?, de toda la oferta formativa que hay en posgrado en España que habla sobre la Agenda 2030, ¿no? Y en los últimos 5 años ha aumentado muchísimo, ¿no? Está bien, ¿no?, que sigamos educando y formando en esta hoja de ruta, en esta guía, ¿no? También lo estamos viendo, ¿no?, como cuando actualmente se da una concesión, una subvención, cuando aplicas a cualquier tipo de trámite público, se tiene muy en cuenta también y se puntúa que aquello que vayas a presentar que también tenga que ver con esta Agenda 2030. Pero yo creo que nos queda ese gran reto, ¿no?, desde y un poco haciendo esa síntesis, esa especie de triple pilar, ¿no?, desde la administración pública, la empresa privada, pero sobre todo sin olvidar la parte de la ciudadanía, ¿no?, el ciudadano consciente, que al final son los que cada uno en nuestro entorno, ¿no?, en nuestra universidad, en nuestra empresa, en mi club de fútbol, en la asociación de madres y padres de mi escuela, ¿no?, son tantas y tantas cosas
las que se pueden hacer, acciones las que se pueden llevar a cabo, pero está claro que si la empresa, la administración pública trabajan facilitando, ¿no?, y dando quizás un poco la guía, la pincelada de cómo poder seguir haciéndolo, pues yo creo que estaremos más cerca, ¿no?, de poder alcanzar esa implementación efectiva, ¿no?, de la Agenda 2030 en estos 9 años que nos quedan. Vale, uno de los objetivos, Víctor, era, y de todos los invitados, era que nos explicaseis, ¿no?, cómo podríamos ir cumpliendo la Agenda de 2030 y, bueno, y parece que nos vamos acercando a ese objetivo. Ahora vamos a hablar más de la materialidad de los ODS. Recapitulando, según todo lo que habéis comentado y haciendo referencia, cuando hablamos de la materialidad de los ODS, ¿cómo decidimos que ODS comenzar a trabajar, ¿no? O sea, desde vuestras organizaciones, conocéis la Agenda 2030, etcétera, pero ¿qué objetivos, cómo seleccionáis esos ODS por los cuales empezar a trabajar y acercarnos más a la Agenda 2030? Ana. Bien, como decías, que son 17. Entonces yo creo que todos tenemos la vocación de avanzar en los 17, pero tienes que escoger aquellos en los que tú vas a tener poder de influencia, ¿no? Porque al final es el que tiene que estar imbrincado en tu compromiso y en el core de tu actividad. Porque si no, tu impacto pues, va a ser, pero pequeño. Si queremos avanzar fuerte, vamos a centrarnos. Un poco el análisis que hemos realizado nosotros y que realizamos todas las empresas que estamos involucradas en estos compromisos es lo primero entender dentro de nuestra propia actividad qué es aquello que tiene mayor impacto, que es lo que comentábamos antes. Esto se hace mediante una reflexión interna, pero también creo que hay una práctica de mercado muy interesante, que también la estabas apuntando tú antes, que sería el incorporar a los distintos stakeholders que tienes alrededor de la empresa para decidir qué es realmente importante o no en tu actividad, como hicimos con los ODS, ¿no?, con la construcción de los ODS. Una vez lo tienes, tienes que hacer una decisión sobre qué priorizas, porque no vas a poder con todo. Por tiempo, por recursos, no puedes. Por tanto, prioriza. Y una vez lo has priorizado, tienes que marcarte unos objetivos muy concretos y unas métricas que tienes que ir siguiendo. Pero eso no puede ser una reflexión aparte de la gestión de la compañía el día a día. Yo eso lo explico, que yo espero dentro de X tiempo ya no ser la directora de sostenibilidad del Grupo Banco Sabadell, porque ya no deberíamos existir. Tiene que estar imbrincado en la gestión y la estrategia de la compañía, ¿no? Por tanto, esta integración y esta influencia tiene que al final tener siempre un track diario en toda tu organización. En nuestro caso tenemos acciones para los 17 ODS, pero si tengo que destacar uno, por poner un ejemplo que quizás sea más gráfico, hemos escogido el ODS 13, ¿no? ¿Por qué el 13? ¿Por qué la acción por el clima? Porque nosotros, ¿cuál es el impacto más importante? Pues ayudar a las empresas a descarbonizarse. Todas aquellas empresas que nosotros estamos financiando, que es la principal parte de nuestra actividad, que es financiar y acompañar a las empresas, pues acompañarlas en esa decisión de finanzas sostenibles. Por tanto, es nuestra propia actividad. ¿Y eso cómo se puede hacer? Pues de muchas maneras, pero el primer punto es ayudar a las empresas a recorrer ese camino, primero empezando por algo tan sencillo como cómo se calcula la huella de carbono. Y si no, oye, pues te puedo ayudar a calcular la huella de carbono. 2, oye, ¿y cuál es la senda que tengo que hacer? Yo, como este tipo de industria que tengo en mi actividad, que tengo que descarbonizarme, ¿a qué ritmo anual? ¿Un 1, un 2? Aquí las instituciones juegan un papel determinante, ¿no? Poder homogeneizar todas estas métricas. Y todo ello acompañándoles de, por tanto, finanzas vinculadas a la sostenibilidad, productos sostenibles como tal. Todo esto va a movilizar, pues, 330.000 millones de euros, ¿no?, para hacer esta transición económica en Europa. Es una barbaridad. Y eso implica que por cada euro de sector público se tienen que invertir 4 de sector privado. Y ese 4 de sector privado quiere decir un esfuerzo titánico en finanzas, ¿no? Por tanto, de ahí el objetivo principal que nosotros hemos escogido, que sea pues, el más vinculado a nuestra propia actividad. Y luego esto implica otras cosas como incorporar dentro de los análisis de riesgo, por ejemplo, pues el riesgo climático, el riesgo físico y el riesgo de transición. Y ser palanca de conocimiento de nuestras empresas. Oye, ¿cómo incorporo esto? Pues mira, yo te analizo de esta manera. ¿Cómo se incorpora esta transición dentro de tu actividad, ¿no? Entonces, este sería un poco el reflejo de lo que impacta un ODS o de la importancia de un ODS, que no puede ser algo que está ahí en un anexo de la página, sino que es central. Exacto. Y aquí entraría un tema de taxonomía financiera, etcétera, etcétera. O sea, que hay mucho camino por recorrer. Ya te digo. Víctor.
Perdón, Xavier, perdón, me he equivocado. No, Xavier, ¿cómo lo veis desde vuestra empresa? Yo a la pregunta que hacías, la respuesta para mí es propósito. Es decir, venimos de un mundo empresarial, sobre todo final del siglo pasado e inicio de este, con un claro foco en el accionista, y hemos pasado en la tardía entrada al siglo XXI a una organización que se tiene que orientar al grupo de interés, al stakeholder, como decías antes, Ana. Esto hace que sea imprescindible tu propósito, y tu propósito tiene que ver con tu core business. Y al final tú analizas, bueno, a lo que yo me dedico, ¿cómo puedo impactar? Y al final allí sí que hay un margen de elección, pero yo creo que hay una parte que no eliges, que es, vale, esta es mi actividad. Nosotros, por ejemplo, nos dedicamos a una actividad que tiene un impacto negativo ambiental. Es una actividad extractiva en su parte. Pero nuestra parte la tenemos, en este caso lo tenemos muy claro. Nosotros de todo, aparte de impactar en todos, para nosotros el 8, el 9, pero sobre todo el 12 y el 13 son imprescindibles, son clave. ¿Por qué? Porque al final nosotros, detrás de la sostenibilidad, metemos ya el concepto de la economía circular, que antes lo ponía encima de la mesa hablando del tiempo Arnau. Para nosotros, si no somos circulares, si no circularizamos recursos, no seremos sostenibles. Nosotros, ¿qué podemos hacer en circularidad? Podemos circularizar nuestros propios procesos. Este año anunciamos el compromiso de la neutralidad climática para 2050, pero nosotros al final somos un negocio B2B que lo que ayuda es a circularizar a nuestros clientes y al bien de consumo que llega al consumidor final. Es decir, nosotros estamos trabajando con Adidas para tener unas zapatillas que se puedan reciclar cada vez que acabas de su vida útil. Trabajamos aquí en Cataluña con Cafés Novell para conseguir las primeras cápsulas de café que se pueden tirar a la fracción orgánica. Todo esto es investigación en materiales. Investigamos también para dar soluciones a nuestros clientes que circularicen la economía también a nivel de consumidor. Por eso para nosotros son claves el 12 y el 13. Es cómo conectas tu propósito, tu razón de existir con los retos que tenemos como sociedad. Muy importante y muy interesante. Y Arnau, desde la administración... Todos. Esa es la parte más compleja, ¿no? Claro, porque estamos trabajando con todos. Y además nos interesa que la gente y que las empresas, los ciudadanos, entren. Yo entiendo que a veces es muy difícil escoger uno de esos, o sea, trabajar con todos. Y esta especialización un poco es necesaria, aunque va un poco también en contra de la transversalidad, ¿no?, que impulsa la propia agenda. Pero para mí es una puerta de entrada. Es decir, si tú puedes entrar a través de la educación o a través de la economía circular, vas descubriendo, enseguida vas a descubrir cómo se entrelazan entre ellos. Tú sabes que trabajando desde la educación podrás trabajar en reducción de la pobreza, en igualdad de género. Es una puerta de entrada ad hoc para que sea tu palanca de entrada, ¿no? Eso es importante. A partir de ahí, como administración, todos, porque eso implica regulación también, implica políticas. Y la idea es cómo, aquí es el gran reto, cómo todas las unidades de la Generalitat, en este caso el gobierno, pero lo pasan todos los gobiernos, pueden intentar, por ejemplo, desde la política forestal, entrar en todos. Es decir, el impacto, ¿no?, porque desde los servicios ecosistémicos que luego también afectan al 15 y al 14 y al 15, o sea, todos. La idea de políticas palanca, clarísimo. Yo a veces pienso que entrar ODS por ODS, decir, bueno, ¿yo qué hago en cada uno? A veces te quedas es muy difícil. Es mejor formalizar o verbalizar una serie de compromisos o de metas, de misiones, como decía Mariana Mazzucato, que nos planteamos, y a partir de ahí, si tú dices, vamos a hacer ese país o ese territorio neutro en carbono, vas a terminar hablando de economía circular, vas a terminar hablando de servicios ecosistémicos, vas a hablar igualmente de pobreza y de pobreza energética. O sea, que al final, la forma de abordarlos, digo, son todos importantes, son puertas de entrada o de anclaje de todo el mundo, pero a partir de ahí, la formulación de misiones te permite que la gente entienda dónde vas y a partir de ahí vas a tocar seguro la totalidad de los ODS para dar respuesta a un objetivo concreto. Muy bien, Arnau. Y Víctor, vosotros, desde que sois de la red de promotores de ODS, ¿no?, ¿Cómo lo veis? Bueno, yo iba a elegir la respuesta del compañero de ese de todos, ¿no? Ya, en broma, pero es muy cierto, ¿no? Y de hecho hay herramientas, si te das cuenta,
y los ODS están tremendamente interrelacionados. Y cuando trabajas, de hecho, en alguna meta específica, yo que controlo quizás un poco más por mi profesión de la medicina, el ODS 3, por ejemplo, cuando trabajas en agua y saneamiento, cuando trabajas en medio ambiente, cuando trabajas en ciudades sostenibles, repercuten sobre indicadores muy directos, algunos indirectos, pero sobre todo incluso en las metas más directas del ODS 3, ¿no? Con lo cual están muy interrelacionados todos. Pero nosotros, si tuviéramos que elegir quizás uno como red internacional de promotores a nivel mundial, yo creo que uno que nos identifica mucho es este ODS 17, ¿no? Cómo es necesario fortalecer todas las alianzas que tenemos. ¿Y eso qué implica? Eso implica movilizar, intercambiar conocimientos, capacidades técnicas, tecnología, recursos financieros, para que al final, entre todos, ¿no? Pues alcancemos, ¿no? Tanto los países quizás con un Producto Interior Bruto más alto o más bajo, pues que entre todos podamos promover estas alianzas y sobre todo esta conjunción, ¿no? De esfera público-privada con la sociedad civil. Y cuando trabajas desde el ODS 17, pues se pueden tomar muchas acciones, ¿no? Yo creo que es importante destacar algunas en estos minutos. Pues lo primero, alineando tu estrategia de responsabilidad social, ¿no? Identificar aquellos, como decía la compañera, aquellos ODS más relacionados, ponerle el núcleo, focalizarlos. Y sobre todo luego también yo creo que algo que es muy importante y también se ha nombrado en este conversatorio es que podamos medir el progreso. Yo siempre digo que aquello que no nos evaluamos no sabemos cómo vamos, ¿no? Si yo no hago mi examen de inglés, no sé si mi nivel es bueno o malo. Y a lo mejor me estoy creyendo que voy fatal y al contrario, voy muy bien, o me estoy creyendo que estoy yendo muy máquina y luego me falta reforzar todavía mucho, ¿no? Entonces yo creo que es necesario que nos sigamos midiendo. Seguir a través de este ODS 17, ¿no? Y de estas alianzas, seguir incluyendo todos nuestros ODS en nuestras memorias de sostenibilidad, en esos informes de progreso de cada institución, ya digo, sea público o privado, ¿no? Y luego a nivel externo, trazando estas alianzas público-privadas con la sociedad civil, ya sea mundo académico, ya sea mundo científico, participar en estos programas, ¿no? De forma conjunta, que los gobiernos están desarrollando proyectos de cooperación internacional, es decir, se pueden hacer demasiadas cosas, ¿no? Por eso lo de ese 17 y desde la red lo vemos mucho porque además la mayoría de las personas que están en la red, ¿no? No simplemente pertenecen a la red, sino que colaboran los sábados en esta ONG, luego colaboran de lunes a martes en la Asociación de Padres y Madres de los Hijos. O sea, al final no olvidemos que los ODS no es que sean la panacea universal, ¿no? Simplemente es una hoja de ruta. Esto no quiere decir, cuando mucha gente nos pregunta, pero bueno, yo que estoy colaborando con esta asociación de mi barrio, ¿ya no puedo seguir haciéndolo? No, justo lo contrario, ¿no? Nos encanta que la gente siga colaborando en instituciones y organizaciones que ya estaban antes que los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Simplemente esto es una hoja de ruta para que todos podamos focalizar, ¿no? en estos grandes retos y que podamos, de esta forma, al hacer esta focalización, podamos cumplirlos de una forma más efectiva, ¿no? Entonces, quizás por eso podríamos destacar el ODS 17, pero coincido con los compañeros en que al final todos los ODS están interrelacionados, que cada cual, en base a su expertise, en base a su visión y misión, debemos focalizarnos en alguno, pero sin perder esa visión, ¿no? Holística o un poquito más integral de la agenda en su totalidad. Muchísimas gracias, Víctor. Vamos a bajar ya ahora a lo que es la financiación de los ODS muy rápidamente. La pregunta es larga, es complicada porque la quiero poner en contexto, pero se entenderá. Vaya. La Plataforma de Acción del Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre Innovación Financiera para los ODS nos dice, afirma que se dan mejores resultados financieros mediante la alineación de las inversiones de los ODS con los planes nacionales. Es decir, existe una tesis de impacto que puede llegar a los beneficios financieros como inversiones ofrecidos por el sector público. Es decir, las empresas que implementan los ODS podrían beneficiarse de incentivos, subvenciones o políticas favorables del Gobierno. Ana, quisiera comenzar contigo muy brevemente y después pasaré a Arnau y Perfecto. a ver qué nos comentáis. Vamos a ver,
Decía el Pacto Mundial que tenemos que pasar, que es la década de la acción, ¿no? Pues no hay mejor acelerador que dirigir la inversión financiera hacia aquellas actividades que están alineadas con los ODS. Esa es la forma más rápida de acelerar el proceso. Entonces, aquí hay dos aspectos. Uno son los fondos de reestructuración europeo. O sea, los tenemos que celebrar todos, porque que los fondos de reestructuración europeo haya incluido todas las palancas de avance en sostenibilidad en todas sus líneas de subvención, eso es un acelerador extraordinario. Para ello se requiere un sistema financiero que en Europa está muy bien armado, en España especialmente, para hacer llegar todos estos fondos hasta el autónomo, la gran empresa, ayudándoles no solo anticipando la ayuda, porque a veces los periodos de resolución son largos, como también ayudándoles, como hemos hecho casi todas las entidades españolas, en la tramitación de todo ello, ¿no? Entonces, es importantísimo que las finanzas vengan de una forma acelerada, rápida y ordenada a todos los agentes económicos, principal. Y en segundo lugar, la inversión financiera privada. Lo estaba comentando él hace un momento, tiene razón del mundo. Las empresas que no estén implantando los ODS dentro de sus compromisos, su sostenibilidad, su solvencia económica y financiera en el largo plazo está comprometida. Por tanto, el interés de las finanzas en este tipo de actividades va a ser menor, les va a llegar menos financiación y la que llegue además será más cara. Por tanto, tenemos el doble impacto de lo que serían las finanzas públicas, las finanzas privadas. Nos quedamos con este doble impacto de las finanzas públicas y privadas. Arnau, muy brevemente, ¿algo más a añadir desde la parte de la Administración? Una cosa, yo creo que la pregunta sería más fácil si en vez de ODS sería neutralidad climática o eficiencia energética, porque al final detrás de un ODS hay algo más. Es más claro cuando vamos a partir de ahí. Muchos planes, Europa ha hecho, yo creo, marcado una hoja de ruta con el Pacto Verde Europeo y la vinculación entre los fondos de recuperación y el Pacto Verde Europeo, que es esencial, y además nos pone ahora con el paquete Fit for 55, que es reducción del 55% de las emisiones en 2030, que allí habrá muchas oportunidades, muchos costes, pero también muchas oportunidades. Pero en muchas partes del mundo no hay esa vinculación entre pactos, entre los planes de recuperación y la sostenibilidad, eficiencia energética, no está. Aquí sí hay un punto de decir, bueno, aquí hay el tractor público, la Comisión Europea, la Unión Europea con sus presupuestos, pero también queda aún mucho por hacer. Exacto. Y bueno, ya hemos llegado, se nos ha pasado el tiempo súper rápido y hemos llegado ya casi al final del cierre de esta sesión. Antes de acabar, titular rápido y que resuma, digamos, lo más importante. Xavier, empiezo contigo. Que para nosotros esto es una carrera de fondo en que no sirve de nada cruzar la meta solos. O la cruzamos todos juntos o perderemos. De momento hemos consumido una tercera parte del tiempo, pero no hemos recorrido una tercera parte del camino. Por lo tanto, no queda otra que sí, pasar a la acción y seguir sumando adeptos. Pasamos a la acción. Víctor, por favor, rápido, titular. Sí, yo me quedaría con el titular, ¿no? Algo así como que los ODS, un reto de todos, para todos, pero sigamos construyendo juntos y juntas la historia que soñamos. Exacto, ODS número 17. Ana, rápidamente. Lo mismo, década de acción y colaborativa. ¿Y Arnau? Yo diría retos de largo recorrido, pero cada vez más urgentes, acción transformadora, no miedo a entender que o sea, lejos la complacencia, y a partir de ahí mucha coherencia. Coherencia de acción y coherencia de políticas. Pues con estos titulares que nos han dejado los invitados de hoy, simplemente daros las gracias, esperando que esta sesión pues, haya sido interesante para todos y la audiencia que nos habéis seguido, también gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, muy interesantes todas las aportaciones que se han hecho a lo largo de esta hora, desde aquí, desde el plató del B-Sustainability, hablando pues, de objetivos de desarrollo sostenible. Sabemos dónde estamos, sabemos dónde queremos ir y también sabemos cuál es el camino para conseguirlo, solo es cuestión pues, ya de aplicarlo. Nosotros, nada, ahora descansamos unos minutitos y luego volvemos a conectar para hablar de mujeres y liderazgo aquí en la Barcelona New Economy Week, este certamen B2
B2B, híbrido, digital, físico, uno de los certámenes o el certamen más singular que se desarrolla en Barcelona y que esta semana pues tiene la nueva economía como el tema central de todas sus actividades. Nos vemos en un ratito.